Educación para la ciudadanía y los derechos humanos es el nombre de una asignatura diseñada para el último ciclo de la educación primaria y toda la educación secundaria en España por el Parlamento español, de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación. Consiste en la enseñanza de los valores democráticos y constitucionales, según establece el Real Decreto 1631 del 2006, por el que fue aprobada. La educación para la ciudadanía tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable. El Partido Popular se ha mostrado contrario a la asignatura. En palabras de Alicia Delibes, viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, se trata de una educación con un contenido moral y político de un sesgo muy determinado. La izquierda pretende conducir la voluntad de los niños y moldear su consciencia. Los puntos más criticados son los que se refieren a la educación sexual, la enseñanza de familias multiparentales u homosexuales, mediante una visión alternativa a los valores tradicionales y el fin laicista y de adoctrinamiento estatal. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha admitido recientemente que es posible que la asignatura de Educación para la Ciudadanía tenga nuevos contenidos el curso que viene, antes de que cambie su denominación y se llame, por anunció él mismo hace 2 semanas, Educación Cívica y Constitucional. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Educación, ya se trabaja en el nuevo temario que puede ser aprobado mediante un Real Decreto en Consejo de Ministros y sin necesidad de abordarlo mediante el más largo proceso de modificación de la ley orgánica vigente. Pero el meollo de la cuestión va más allá, quizás, de una asignatura determinada, ya que a la vista de los resultados académicos y de la cada vez más evidente pérdida de nivel cultural que afecta a las costumbres y a los valores, es todo el sistema el que debe ser objeto de una concienzuda revisión a la que se sumen todas las fuerzas políticas, con el fin de lograr un consenso definitivo que impida cambios en la educación cada vez que se cambia el gobierno. Estamos rodeados de una cultura que privilegia la tecnología y la afirmación del individuo, permitiendo el distanciamiento cada vez más profundo y egoísta entre las personas. Además, propicia la adquisición sin medida de bienes materiales como signo de éxito y posición civilizada, así como el activismo como signo de eficiencia. Por otra parte, la credibilidad exenta de crítica hacia los medios de comunicación permite que sean asumidas como verdaderas posturas falsas y nocivas para cada ser humano y la sociedad en general. La evasión de las responsabilidades más sencillas y el desinterés por lo que acontece alrededor también son característicos de este ambiente cultural. Hemos sido testigos en familia y en escuela, entre padres e hijos, entre docentes y alumnos, de violencia, abuso, prepotencia, irresponsabilidad, falta de respeto, desánimo en el deseo de formar y formarse, entre otras muchas situaciones. ¿Con qué medios contamos para enfrentar tales retos que, de no ser atendidos, se orientan a la despersonalización, egoísmo profundo y derrumbe de los valores de la sociedad humana? Estas situaciones, observables fácilmente en torno nuestro, no surgen por generación espontánea. Da la impresión de que son el resultado, en buena parte, de una educación que no considera a la persona como sujeto personal con características propias, individuales, posibilidades, riquezas para compartir, libertad y capacidad de trascendencia, sino al contrario, simplemente como un número más en la lista, un objeto que forma parte de la realización de unas metas, una máquina que tiene que absorber la mayor cantidad de información posible, sin necesidad de relación afectiva y efectiva, una carga que lecciona los intereses individuales. Es posible que todo nuestro sistema educativo deba ser cambiado. Es mucho lo que nos jugamos. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Hazte Oír en RKM Radio y Solidaria Televisión. Hoy, como han visto en el reportaje, vamos a hablar del problema de la educación en España. La raíz del programa sale por la derogación
que todavía está en el aire, de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pero evidentemente esa es solo la punta del iceberg. El problema del sistema educativo español va mucho más allá, y para ello, para hablar sobre ello, tenemos hoy a tres invitados expertos en el tema. Tenemos a José Castro, presidente de la asociación, de la asociación chequescolar.org, portavoz de la asociación. ¿Qué es chequescolar.org y qué postura tiene ante el sistema educativo, ante el problema del sistema educativo español? Pues Cheque Escolar es una plataforma de especialmente padres de familia, pero también de expertos en el mundo de la educación, profesores, estudiosos, juristas, etcétera, que tiene como finalidad fomentar la libertad de educación en España, y concretamente creemos que un medio muy eficaz para conseguir esa libertad de educación es precisamente el sistema de financiación de la enseñanza, que es el cheque escolar, que no es más que reconocer a cada padre el derecho a elegir colegio, porque en la medida en que elija un colegio, el Estado le garantiza que la plaza será sufragada con fondos públicos. Interesante realmente. Bien, pues también tenemos a Ramón Ubillos, que es secretario general de la organización Remar, que tiene muchos niños en sus hogares de acogida, tiene colegios. ¿Cómo lleva el tema de la escolarización de los niños, de los jóvenes, en la organización Remar? Tenemos colegios fuera de España, ¿eh? Exacto, sí. Es muy importante dejar este tema claro. Aparte, mi experiencia sobre todo es con relación a mi propia familia. Sí. Y yo tengo 10 hijos y he tenido además la opción por la movilidad de mi trabajo, de estar en diferentes lugares, y he podido valorar diferentes sistemas y principios y maneras de funcionamiento. Entonces, todo eso me da una perspectiva también. Aparte del tema, ¿no?, de que nosotros fuera de España tuvimos, en países donde la escolarización está, por los suelos, tuvimos que optar por abrir colegios propios para poder llevar primeramente a los niños que estaban ingresados en nuestros centros, y luego ya por extensión a las comunidades que había alrededor, ¿no? Y entonces estamos haciendo ese servicio en muchos países en el mundo. Bueno, también tenemos con nosotros a Fabián Fernández Alarcón, que es vicepresidente de Profesionales por la Ética. ¿Qué es Profesionales por la Ética, Fabián? Pues Profesionales por la Ética no es más que una iniciativa de servicio, un grupo de profesionales que nos asociamos hace ya, yo todavía no estaba allí, pero bueno, en la época fundacional hace 20 años, para tratar de aportar una visión ética a la vida pública española desde una perspectiva profesional, ¿no? Desde el ámbito médico, bioético, evidentemente, desde el ámbito empresarial y profesional más puramente, y en el ámbito, concretamente en el ámbito educativo, hemos estado muy significados en los últimos años en la resistencia ciudadana a lo que hemos entendido como una intromisión inaceptable del Estado en la educación, que era educación para la ciudadanía. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar ya directamente en los temas. Vamos a hablar también de educación para la ciudadanía, pero ya digo, el programa tiene que ir mucho más allá y tenemos que hablar del informe PISA, de todo el estado actual de la educación en España, que evidentemente no es el más adecuado, no es el más idóneo. ¿Cómo veis la educación en España? ¿Es el sistema educativo el ideal para la formación personal, ética y profesional de los niños y de los jóvenes? Bueno, pues yo creo que claramente no. Hubo un sabio, por no decir la sabiduría, que dijo que por sus frutos los conoceréis. Y evidentemente los frutos de la educación en España, desgraciadamente, todos lo conocemos y no son nada buenos. Eso ya nos indica que el sistema no es ideal. Yo pondría un símil, a ver si soy capaz de explicar, que es como si un día el Estado, este Estado que va creciendo, ¿no?, y trata de meterse en nuestras casas ya, pues nos dijera a todos: oye, a partir de ahora vas a tener que comprar pues tus bienes de consumo, tu ropa, tu alimentación en la tienda de la esquina. Y además, para que la compres en la tienda de la esquina, me voy a encargar vía impuestos de quitarte el dinero que tú dedicas a esa partida. De tal forma que si no vas a la tienda de la esquina, no vas a poder comprar y vas a tener que hacer un gasto suplementario. Pues esto, que lógicamente a nadie nos encaja, ¿no?, en nuestra forma de vida, porque si uno va a comprar, pues va a comprar el establecimiento que le gusta, bien porque sea de calidad, bien porque sea un poco más barato, bien por la razón, o bien porque está cerca de casa, cada uno toma su decisión. Esto que es tan absurdo, ¿no?, en el mundo de la educación, es lo que funciona en España, que el Estado, de acuerdo a una serie de criterios que él determina, la administración de turno, pues obliga a los padres a elegir un colegio, y solamente aquellos que tienen unas rentas a lo mejor más superiores, pues
pueden, aparte de pagar los impuestos y sufragar la educación bien pública, bien concertada, pues pagarse un colegio privado. Y entonces yo diría que este sistema no funciona porque falta libertad, ¿no? Falta, en primer lugar, libertad para los padres para elegir colegio, falta también libertad reconocida en la Constitución de libre construcción de centros escolares, porque el poder de turno discrimina la financiación en función de cuál sea el titular de ese centro. Y también diría que faltan dos pilares fundamentales, que son, por un lado, reconocer a los profesores y darles las herramientas necesarias para desarrollar su función, que no estoy hablando aquí de elementos quizá materiales, que siempre se habla de más dinero, más inversión, no. Estoy hablando sobre todo de la autoridad, es decir, que los profesores en las aulas puedan imponer su autoridad debidamente, y también de libertad, que dentro de la libre elección de los padres y del ideario del colegio, lógicamente, los profesores tengan libertad pedagógica para desarrollar su función. Y por último, también creo que a los propios alumnos les falta motivación, ¿no? No somos capaces de premiar el esfuerzo y de premiar los resultados de los alumnos, y eso hace pues que les falte motivación para que también el sistema pueda funcionar. Por tanto, yo creo que no es un sistema ideal. No, evidentemente no es un sistema ideal. De hecho, yo de los sistemas que conozco en diferentes países, el sistema español es el más cerrado, el más rígido, y que no permite que nadie se salga del sistema. Las diferentes leyes que se han ido creando, de hecho, bueno, en la democracia llevamos tres leyes orgánicas y creo que son otras 5 leyes de educación más, ¿no? O 6. 5 leyes orgánicas, sí. exacto. Eso es. Más otras leyes ordinarias. Sí, y cada una ha ido acortando más o acotando más la libertad de educación, con lo cual yo entiendo que muchos profesores se encuentran con un sistema que les da muy pocas libertades, posibilidades de libertad. Luego está el sistema de inspecciones, que es un sistema que está hecho precisamente para evitar que los profesores puedan tener capacidad de decisión, y todo eso ha hecho un régimen totalitario de educación. Pero vamos, dentro del entorno europeo yo creo que es el único país donde no se permite, por ejemplo, la educación en casa. Existe una falta de legislación, pero efectivamente a muchos sí, pero vamos, les persiguen. Se persigue a los que toman esa opción. Pero es el único país de Europa que, por lo menos de los que yo tengo conocimiento, creo que en todos los demás países de nuestro entorno se permite, ¿no? Y el Estado se ha abrogado la responsabilidad de la educación de los hijos por encima de la Constitución, porque la Constitución, la doctrina constitucional dice que son los padres los que tienen la responsabilidad sobre la educación de sus hijos. Se la abrogó el Estado, y con unas leyes que ni permiten a los padres libertad. Claro, sí, si yo me voy tengo dinero y mando a mis hijos al extranjero, pues puedo tener esa libertad. Aquí no. Yo antes hablaba de que hemos intentado, bueno, tenemos colegios en otros países, hemos intentado abrir en España. El sistema de staff de un colegio español hace casi inviable, o a precios desorbitados, el abrir un colegio en España. Los que lo tenían de antes pues se siguen manteniendo, y algunos pues por ejemplo órdenes religiosas que el profesorado pues es propio y pueden afrontar estas situaciones, pero además han conseguido que sea prácticamente imposible o fuera de la capacidad de las personas normales el poder optar por un colegio. Y todo esto va abocando. Los profesores no pueden decidir sobre lo que están enseñando. Bueno, yo últimamente es que vienen mis hijos con los exámenes, se los dan hechos incluso a los profesores, para que no tengan opción, ni siquiera pueden evaluar, pero ni siquiera pueden utilizar la herramienta de la evaluación desde una perspectiva personal, porque se lo dan hecho. De tal manera que yo entiendo que hay muchos profesores que se sienten desalentados y que se han convertido en puros funcionarios. La idea del profesor de escuela del pueblo que tenía la preocupación de prepararse para educar
la responsabilidad de los niños que tenían que salir con una preparación. Pues muchos de los profesores han dejado de tener esa motivación porque dicen, es que no puedo, por mucho que lo intente. Y incluso hay profesores que están dejando su labor educativa porque dicen, es que es imposible. Los que han venido con vocación, muchos dicen, no, yo es que no, este sistema es un sistema que está hecho precisamente y produce los frutos para lo que está hecho. Sin duda. Estamos de acuerdo. La verdad es que no voy a incidir mucho más, evidentemente, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho, y se podría profundizar más en el problema, ¿no? También hay que decir que a nosotros, profesionales por la ética, en la batalla en la que llevamos metidos y que, si Dios quiere, en los próximos meses terminaremos de vencer, por lo menos temporalmente, ¿no?, hasta que llegue la próxima embestida, que es la ideologización de la enseñanza a partir ya de una materia concreta, que es la educación para la ciudadanía. A mí hay varios convencimientos que me han hecho, que me han sacado un poquito de esta oscuridad, ¿no? Que es, primero, hay comunidades de padres, grupos de padres, pequeños paraísos que llamaba yo, ¿no?, en ámbitos apartados, en mitad de casi ningún sitio, ¿no?, en zonas rurales, con un convencimiento de su deber como padres, de su derecho / deber, pero a mí me gusta decir su deber como padres, de educar a sus hijos, la conciencia moral, y de no dejarse suplantar por nadie, que a mí me ha llamado poderosísimamente la atención. O sea, digo, gente a lo mejor sin excesiva formación, o por lo menos sin grandes oportunidades de formación, como la que a lo mejor otros hemos tenido, ¿no? Y ahora es la cara y la cruz, ¿no?, de esta afirmación, es el hecho de que no podemos confiarle solo o adjudicarle solo al Estado, que evidentemente el Estado democrático totalitario actual en el que estamos en España y en muchas otras democracias occidentales, por desgracia, es así, que se haya arrogado la potestad de formar la conciencia moral de los niños. No es solo culpa del Estado. O sea, miles y miles de padres han abdicado de esa responsabilidad. Porque yo lo que sí que me he dado cuenta es que cuando padres han dicho, hasta aquí has llegado, señor Estado, y por aquí no pasas, porque en mi casa, a rezar las oraciones de la noche con mis hijos no te metes, a decirle a mis hijos lo que está bien y lo que está mal, a decirles a mis hijos el modelo de familia que tienen que crear, a decirle... Cuando hay padres que han dicho, hasta aquí has llegado, hemos ganado. O estamos en vías de más o menos ganar, porque tampoco está todo claro, ¿no? El problema muchas veces es la omisión de los ciudadanos, sea cual sea su adscripción ideológica, de izquierdas o derechas, sea cual sea sus convencimientos íntimos, religiosos, personales o morales. Cuando las personas decimos, hasta aquí ha llegado usted, señor ministro, por decir algo, o señora ministra, en su momento, se puede vencer. Se puede vencer. Entonces, yo creo que también aquí hay que apelar. Una experiencia personal mía ha sido el que había padres que estaban despiertos y el despertar a muchos otros padres. A miles de padres que estaban ahí con, no, mis hijos van al centro de enseñanza secundaria obligatoria, público, privado, concertado, van al instituto y no, fíjate lo que les están contando. Se lo están contando desde hace años y tú no te enteras. Y además es fundamental, yo creo, intentar transmitir ese convencimiento a todos los padres. Claro. Incluso a aquellos que puedan llevar a sus hijos a centros con los cuales más o menos puedan estar a gusto o que respondan incluso a su convicción moral más profunda, porque al final el deber es siempre de los padres, ¿no? Uno nunca cede la responsabilidad de la educación ni al mejor colegio, le puede ceder que le ayude, que le enseñe matemáticas o que le enseñe los verbos, eso pues sí, pero la responsabilidad moral sobre tus hijos nunca, ni al mejor de los colegios, se le puede ceder. Y también yo creo que es muy importante tener en este aspecto una mentalidad de solidaridad, entendida como la definió, entre otros, Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laici, que decía que era el convencimiento firme de trabajar constantemente por el bien común. Es decir, que no solamente tienes que, de alguna forma, garantizarte que a tus hijos no les adoctrinan, sino de que en el conjunto de la sociedad no se produce el adoctrinamiento. Primero, porque tu hijo no va a estar en una burbuja, es decir, tu hijo va a tener compañeros pues del bloque del edificio, del parque, etcétera, que si están adoctrinados, pues de alguna forma le van a adoctrinar
o van a hacerles la vida más difícil, y segundo, por el deber de solidaridad, ¿no? No es simplemente que a mí esto no me afecta, sino que si el problema afecta a cualquier otro, claro, también es necesario que te impliques, ¿no? Aunque no es un problema simplemente individual, sino también, y eso por desgracia pues en muchos centros religiosos no ha pasado, ¿no? Decían, oye, no os preocupéis que en mi centro no va a pasar, pero lo que pase fuera pues no es asunto mío, ¿no? Pues sí, es asunto de todos, ¿no? Y igual que ha habido centros muy combativos a pesar de que no existía problema en sus aulas, otros pues digamos que han politiqueado un poquito más, ¿no? Sí. Cuando empezó entró en vigor la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ¿no? Empiezas a preocuparte por la situación. Y yo llegué a varias conclusiones, ¿no? Primeramente, estábamos en manos de una legislación que fue aplicada diferente en unos lugares que en otros. De hecho, yo en ese tiempo yo estaba viviendo en la Comunidad de Madrid y mis hijos no tuvieron que participar en esa asignatura, porque aquellos que optamos por una objeción de conciencia se nos dejó a nuestros hijos en libertad, ¿no? Pero luego cambié de comunidad a Castilla-La Mancha y ahí estaba, el asunto estaba claramente organizado para que no se escapara ningún niño. Entonces, lo que yo me encontré con la situación de que ahí sí que dependías del profesor que tocara. Yo tuve la ventaja de tener un profesor que estaba abierto a negociar los contenidos, y estuvimos hablando sobre los contenidos de la asignatura que iba a dar y entraba dentro de los baremos aceptables y no tuve que entrar en beligerancia, ¿no? Pero presenté la declaración de objeción y desde la comunidad me respondieron con amenazas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en ese intervalo nos encontramos con que el profesor iba a centrar su asignatura en ciertas áreas que no eran conflictivas, entonces no entramos en más, pero estabas en mano de a ver qué profesor era el que te tocaba y cómo iba a usar la asignatura, ¿no? Con lo cual estabas en una situación totalmente arbitraria, ¿no? O beligerar, es decir, con lo cual, de hecho hay muchos padres que han entrado en lucha y que los expedientes académicos de sus hijos están colgados por esa situación. Yo espero que ahora, como han cambiado las situaciones, todo eso se regularizará, ¿no? Pero una vez más nos encontramos con un sistema que por la decisión política de alguien te pueden dejar, no solamente en este tema, claro, hay otros aspectos de temarios que se enseñan que uno puede estar de acuerdo o no, pero no hay forma de que puedas salirte de ese sistema, porque tienes que aceptar la doctrina general que hay, pero digo, tanto en ciencia como en matemáticas, incluso en los sistemas pedagógicos, ¿no? No te queda otro remedio que dices, ¿lo tomas o lo dejas? No, aquí lo tomas o lo tomas. No es como las lentejas, ¿no? Que si quieres las tomas y si no las dejas, ¿no? Aquí lo tomas o lo tomas y no te queda otra opción que entrar por el aro. Este es el sistema que tenemos en España. Sin embargo, la Constitución dice claramente, en el apartado 1 del artículo 27, dice: todos tienen el derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. En el apartado 3 dice: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero a tenor de lo que estamos hablando aquí, esto evidentemente es papel mojado. No comprendo por qué en España, que nos beneficiamos de un Estado de Derecho constitucional, sin embargo se pueden dar este tipo de situaciones sin que, evidentemente hay profesionales por la ética, Cheque Escolar, Hazte Oír, hay muchas organizaciones, plataformas cívicas que luchan contra este tipo de educación para la ciudadanía, de esta perversión, por así decirlo, del sistema educativo. No comprendo cómo cuesta tanto que se cumpla la ley, por así decir, evidentemente es un claro incumplimiento de la Constitución.
Pues porque hay leyes que surgen, que están por debajo de la Constitución y que mientras alguien no luche contra ellas están establecidas. Y el que aplica la ley, aplica la ley que a él le interesa aplicar. Ese es el tema. Y hasta que no entras en una lucha legal para poder vencer eso, y una vez más estás en manos del juez que te toque en cada momento, a no ser que vayas peleando ese asunto hasta Estrasburgo o hasta donde sea. Es muy complicado. Estamos ahora mismo con 400 demandantes en Estrasburgo. No hemos retirado la demanda en el Tribunal de Derechos Humanos de la Corte de Estrasburgo por el tema de esta educación para la ciudadanía, ¿no? No la hemos retirado ni la pensamos retirar, aunque se retirara definitivamente la asignatura, porque la victoria jurídica que puede suponer el que se garantice la libertad educativa de los padres para la educación moral de los niños a nivel europeo es indudable, ¿no? Yo creo que no es que haya leyes malas, es que hay legisladores malos, o sea, pero malos no en el sentido de incompetentes, de perversos, sino de malos, o sea, de malos de perversos con mayúsculas. Claro, que incompetentes también los hay y a veces coinciden, pero malos en el sentido de que hay partidos políticos, y suele coincidir en España con la izquierda y en otros países también con la derecha, y aquí parcialmente gente que está albergada en partidos de derecha, que tiene un proyecto ideológico muy determinado de transformar la realidad, de transformar la sociedad, de adocenar a las masas, de hacer una sociedad diferente, ¿no? De construir una sociedad sin Dios, sin trascendencia, materialista, apegada a lo inmanente, y para eso necesito hacerme con las mentes de los niños. Esto lo decía Llopis, secretario general del Partido Socialista en la República, cuando vino de Rusia, de visitar la Rusia de Stalin, vino muy convencido de que hay que hacer pequeños revolucionarios y nos tenemos que apoderar del alma de los niños. Esta frase la dijo literalmente en las Cortes. Claro, es que para construir esa dictadura del proletariado, y ahora ya no sé cómo lo llamarán, hace falta apoderarse del alma de los niños. Si no, hay que estar a tortas todos los días y volcando contenedores y haciéndolos arder, ¿no? Y el problema es que enfrente, por desgracia, por lo menos hay otros países, hombre, sí, hay soluciones parciales. Evidentemente hay gente como Azteoir que es admirable la labor que están haciendo. Pero al final, en el ámbito cívico, porque en el ámbito político, respuestas políticas claras, generosas y contundentes que propongan un modelo de persona, de sociedad y de Estado diferente, yo no las aprecio. O sea, sí, muy marginales, ¿no? Pero no existen, ¿no? Y, o sea, que estos malos que decíamos no tienen enfrente a nadie. Desde el punto de vista político, partitocrático, no tienen enfrente a nadie. Sí, por eso para mí el sistema educativo español es perverso. Claro. Porque no te da opción a vivir en libertad. Y yo sé que es por un tema de control, ¿no? Porque las estrategias que ha habido desde los políticos han sido: esta sociedad debe ser controlada a través de los colegios. Y vivimos en esa realidad. Vivimos en esa realidad, sin duda. Y aunque peleemos desde las familias y desde otros ámbitos para conseguir otras cosas, es que está establecido. Y yo entiendo que no hay voluntad política por ninguno de los partidos de cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque tienen el control. Y de 8 años que es lo que normalmente dura un gobierno. Un ciclo político, ¿no? Sí, un ciclo político. Son muchos años. Es casi una hornada entera de jóvenes que uno ha manipulado a su manera. Y claro, eso es mucho poder. Pero claro, eso lo que hace es que vez tras vez la sociedad en la que vivimos se convierte en una sociedad despersonalizada. Porque claro, en la medida en que tú adoctrinas a las personas con un pensamiento único, esas personas han dejado de tener criterio propio en lo que hacen. Y eso es realmente grave. Solamente un pequeño matiz, estando de acuerdo, de que tampoco todos son iguales, ¿no? Por tratar de ser justos. Porque, bueno, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, dentro de lo que es su ámbito competencial, pues ahora hace poco Lucía Figar ha aprobado unos criterios que, aunque no son los ideales, al menos dentro de lo que es su ámbito de competencia, aumenta la capacidad de elección de los padres, al acabar con la zonificación y al acabar con determinados criterios que no son nada objetivos, ¿no?
Y por otro lado, dentro también de lo que es el sistema, porque no lo puede cambiar del todo, pues al menos aquellas iniciativas sociales que tenían la posibilidad de hacer una inversión fuerte, porque para constituir un colegio hay que hacer una inversión de unos 15 millones de euros al inicio, y eso no lo podemos hacer todos, desde luego, pues al menos los concertaba, que es lo que dentro de su ámbito de decisión pues hace. Bueno, que no todos son iguales, aunque es cierto que el sistema en sí es muy malo, ¿no? Con lo cual les deja poco margen de maniobra. Sí, no, a mí personalmente la decisión esa de libre elección de colegio, digo, por lo menos hace que los colegios, bueno, el colegio al que iban mis hijos de primaria en la Comunidad de Madrid, la prepotencia de la directora y de ciertos maestros, decir, mira, yo estoy aquí en mi puesto y tú tienes que entrar por el aro, quieras que no, porque no puedes ir al colegio de enfrente, a no ser que vayas al otro y pagues. Y tienes que pasar por el aro y dices, qué bueno que yo ahora pueda elegir, porque entonces el colegio que sigue funcionando en ese sistema, de hecho, hubo un colegio concertado que estaba saliendo beneficiado porque la mayoría de los padres estaban desviando a sus hijos hacia allá. Pero dices, pero el que no era en otro pueblo, distancias, tal, no sé qué, dices, qué bueno que este colegio que se enroca en sus maneras de hacer las cosas se quede sin clientes. Eso les va a hacer a los profesores espabilar y tener que decir, oye, o mejoramos nuestras condiciones pedagógicas y los resultados del colegio, o nos echan a la calle, porque desde la consejería van a decir, oye, ustedes no funcionan, cerramos el centro. Claro, lo que a mí me extraña es que personas que hablan de libertad, cuando se encuentran con este tipo de cosas, se ponen en armas en contra de decir, se les olvida todo, sí. Quitemos el funcionariado. Yo sé que hay funcionarios buenos y entregados porque además ese sistema, igual que perjudica a ese colegio malo que tú conoces o a ese instituto, beneficiará a los buenos, claro. Porque aquí no se trata de que todos los profesores de institutos tengan esa mentalidad, pero sí que es cierto que los buenos no son premiados y los malos no son perjudicados, que es lo que cualquier sistema debería atender, ¿no? A que los centros que sean ineficientes, pues los padres no los demandarán, pero claro, hoy en día los tenemos que seguir demandando porque el Estado es el que nos obliga a ir, no tenemos alternativa, ¿no? Luego yo antes comentaba que he estado en diferentes comunidades autónomas, ¿no? También, yo vengo del País Vasco. Mi experiencia allá, el sistema pedagógico que utiliza en el País Vasco, 100 veces mejor que el que se utiliza en Madrid y en el sistema. Mis hijos de pequeños no les obligaban a aprenderse las cosas de memoria, sino que les daban conceptos. Y yo me encontraba aquí con el sistema de la sangre, no digo cómo es, la letra con sangre entra, ¿no? El sistema de memorizar, que es otro sistema pedagógico diferente, y lo que produce es una situación muy inferior de conocimientos, y al año siguiente repetir otra vez. Dices, no. Pero ahí también entramos en el campo de la libertad, ¿no? Que cada padre decida qué método pedagógico prefiere, y si hubiera centros que ofertasen varios, y a la larga se vería cuál es el mejor método pedagógico, porque es el que mejor resultados obtiene, y los padres apostarían por ese, ¿no? Yo creo, porque siempre puede haber, o por ejemplo, otra medida que se ha aprobado tanto en Cataluña como en Madrid, es que cualquier centro, en este caso sea público o sea privado, puede adaptar su currículum. Es decir, hay un 40%, creo que es aproximadamente, de asignaturas que pueden decir, oye, pues nosotros vamos a dar más matemáticas o más historia, o vamos a aportar música. Pues yo creo que eso enriquece, claro, siempre y cuando los padres luego puedan elegir un colegio u otro. La libertad siempre enriquece. Es que no solo eso, es que antes hablábamos del artículo 27.3 de la Constitución, los padres, el Estado tiene que, los poderes públicos salvaguardarán el derecho que asiste a los padres a educar a los niños conforme a sus propias convicciones morales y religiosas. Es que los acuerdos internacionales y los tratados internacionales de derechos fundamentales, como el Tratado de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, salvaguarda el derecho a educar a los hijos conforme a las convicciones morales y religiosas, filosóficas y pedagógicas. Claro, es que yo puedo ser partidario, claro, es que yo también tengo derecho, y si yo soy partidario y la letra con sangre entra, pues tú quién eres para obligarme a mí. Fenomenal. Pues ya está, o sea, si es que es el tema, o sea, estimulemos la libertad y estimulemos
el que los niños, primero el que las familias tengan su lugar en la sociedad y puedan realmente influir y determinar las políticas sociales. Y sobre todo, en lo que afecta a sus hijos. ¿Qué narices? Parece mentira, ¿no? Como tengo que pedir, oiga, ¿me deja usted educar a mi hijo? ¿Pero de qué estamos hablando? Pero te implantan un sistema monolítico en el que tienes que entrar por narices y que es, encima, no te queda otra opción que entrar por ahí. Dices, a no ser que seas un privilegiado que tienes... Sí, pero pasa, como tanto, educación diferenciada o no, pues que elijan los padres. Educación bilingüe, no, pues que elijan los padres. O sea, tiene que haber... Claro. Parece que en principio, pues siempre es muy bonito que los hijos acaban aprendiendo alemán, francés, inglés, no sé qué. Pero a lo mejor hay algún padre que dice, oiga, yo prefiero que mi hijo salga aprendiendo historia bien, pero no que se le enseñe en inglés, porque si se le enseña en inglés la historia, al final no la aprende tan bien como si se le enseña en su lengua materna. Bueno, o sea, pues lo que yo no sé qué es mejor o peor. Pero ¿no? que es un tema opinable, claro, ¿no? son opinables. Es como el sistema que hay en Alemania, ¿no? Y bueno, y en Inglaterra creo que también. El cheque escolar, si lo dicen estos señores. Sí, eso es. No, sí, sería la solución, está claro. Pero dices, vamos a ver, aquellos alumnos que tienen una capacidad mayor entran en un sistema que se les exige más y que salen más preparados. Y otros que son más torpes o que tienen un nivel de inteligencia menor. O pues van más despacio, o sea, que por ser igual de... Vale, bien, van más despacio. Dices, y qué bueno que uno se encuentre en un ambiente donde sea el de su nivel y que no tenga la exigencia que le lleva a sentirse un fracasado, ¿no? Claro. ¿No? Y dices, ya, pero es que queremos que todo el mundo... ¿Y qué hemos conseguido en España? Vea, todos al mismo saco. A la baja siempre. A la baja, el nivel a la baja. Porque el que tiene capacidad para llegar más lejos está aburriéndose en clase, mientras el que se está al nivel del más lento. Y como no hay autoridad, que lo hablábamos antes, ni hay posibilidad alguna de exigencia, de primar la excelencia, de primar el esfuerzo, pues claro, los que son más zotes o más cafres o que no tienen ningún tipo de autodominio porque en casa no lo han aprendido, pues revientan la clase, que es lo que le está pasando a muchos chavales. Sí. Es que yo, papá, ¿para qué voy a la clase? Estudio en casa. Si es que en clase es la pelea del profesor contra los tres malotes. ¿No? Que sí. Bueno, no sé si será una dejación de las familias en lo que es la educación de sus hijos, porque yo pienso que la cultura evidentemente deben de adquirirse en los centros de estudios, pero la educación, por lo menos cuando yo era pequeño, era una cuestión muy personal de la familia. O sea, mi madre era la que me enseñaba cómo tenía que comportarme con los demás, hacia los demás. Ahora vemos que hay cierta relajación en lo que es la educación por parte de los padres a los hijos, quizás por culpa de la situación actual, de que ya se viene dando desde hace mucho tiempo, de que el padre trabaja, la madre trabaja, coinciden con los hijos muy poco, y entonces hemos dejado un poco en manos del Estado esa educación de los hijos, que evidentemente ningún Estado, ningún gobierno, ni el anterior, ni el anterior, han sido capaces de ofrecer una educación real a los hijos. Evidentemente, la pregunta sería, ¿pueden los padres dejar completamente en manos del Estado la formación de sus hijos, la educación de sus hijos? ¿Es posible compatibilizar el actual sistema educativo con una instrucción moral, de acuerdo a las creencias de cada familia, sin que el menor se vea influenciado por el ambiente, por el entorno? Bueno, el ambiente nos influencia a todos siempre, ¿no? Y de hecho vivimos una sociedad. Claro. Es decir, no vivimos en compartimentos estancos. Entonces, lo que ocurre a nuestro alrededor nos influye. Pero eso no quiere decir que tenga que ser la opción a la que tenemos que ir. Es decir, tú puedes tener tu educación y vamos, yo estoy convencido de que la dejación de responsabilidad por los padres, eso es un suicidio moral. Porque si tú no enseñas a tus hijos, alguien lo hará. Si tú no informas a tus hijos, alguien le informará en la manera que considere oportuno, porque la información objetiva no existe. En la medida en que alguien con un criterio determinado transmite la información, ya la manipuló hacia su manera de hacer las cosas. Es inevitable. Cuando un medio de comunicación dice, no, nosotros somos un medio de comunicación objetivo, digo, mentira. Es que encima tú tienes que ser subjetivo. Es decir, cada medio tiene que ser subjetivo y cada persona debe ser subjetiva en la transmisión de sus informaciones y de sus valores. Eso es así y no hay por qué avergonzarse de la subjetividad.
Es decir, un fotógrafo, cuando saca una foto, la está sacando de forma subjetiva, porque lo está sacando desde un ángulo determinado. Es decir, la realidad varía, depende del ángulo, ¿no? La foto sería diferente. De tal manera que nosotros tenemos que asumir esa subjetividad como familias y como responsables de esos hijos que hemos tenido. Yo creo, como señalábamos antes, ¿no?, que los padres son siempre los responsables de la educación de esos hijos. Y hay dos aspectos que también hay que tener en cuenta, ¿no? Uno, al final, es también la libertad de los hijos. Yo creo que uno puede preocuparse por ellos y hacer con el ejemplo, yo creo que es lo más importante, y con la palabra, sí, todo, pero también luego hay un componente de libertad en donde ellos van a ejercerla y aportarán por sus criterios morales también fundamentales. Y luego, en segundo, como tú bien decías, que no vivimos en una burbuja, que vivimos en una sociedad y sobre todo en un ambiente pues muy individualista y también un ambiente muy poco propicio a la familia, porque en España, cuando se habla de políticas familiares o políticas de conciliación, todas las medidas van tendentes a que el padre y la madre estén fuera de casa. O sea, cuando se habla de conciliación, un político lo que dice es a ver cómo puedo conseguir que el padre y la madre estén fuera, ¿no? Y cuando nos referimos especialmente a la madre, que es con quien más se habla de la conciliación, pues la conciliación es a lo mejor poner guarderías, la conciliación es a lo mejor premiar a la empresa porque contrata una madre. Bueno, no digo que no haya cosas que estén bien, pero que también sería bueno premiar a aquellas madres y a aquellos padres que ven, a lo mejor en los primeros años de vida de los niños, que su dedicación fundamental tiene que ser la de su casa, ¿no? ¿Por qué eso no lo valoramos socialmente y también, digamos, con políticas familiares? Socialmente a lo mejor sí se valora. Sí, pero la madre, no sé si esto lo habéis visto también por experiencia, en donde yo trabajo, que hay muchas mujeres que les gustaría tener un hijo más, pero la misma presión de la sociedad, hay una cierta presión que como tengas 2 o 3 hijos, bueno, no te digo ya tú 10, o otros que también tienen unos cuantos, pues lo que muchas van diciendo a lo mejor de aquella mujer, ¿no? O sea que, aunque es cierto que todas tienen como el deseo de poder tener un hijo más, por otro lado hay como un cierto ambiente creado en contra de la maternidad. Pero, vamos a ver, hay un principio. La sociedad es la que te tiene que motivar a ti a tomar tus decisiones personales, o debes de ser tú mismo, ¿no? El tema es, ¿vamos a ser nosotros mismos? ¿Vas a ser tú libre y vas a manifestar esa libertad en hacer lo que crees que es oportuno para tu vida? Entonces eres libre. Si no, estás atado a la sociedad y eres eso es totalmente cierto, un borrego, ¿no? Totalmente cierto, pero que al final todos vivimos en una sociedad. Sí. Si la sociedad te ayuda a vivir determinados valores, efectivamente siempre estará la decisión personal. Esto es como Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes era culpable o era inocente porque vivía en una estructura tan mala que nunca tuvo libertad de salir de ella, ¿no? Es un problema que siempre hemos al final es que no vivimos sí, estamos seguramente de acuerdo, pero yo creo que el tema de la conciliación, por ejemplo, familiar y laboral, aquí lo que se adolece, y desde tiempos de Aznar, que lo reflejó en la legislación sutilmente, y que Zapatero se ha puesto las botas con este tema, concretamente en España, pero que es un tema que por desgracia impregna las legislaciones a nivel mundial, es el tema de la perspectiva de género, la ideología de género, ¿no? Por definición en España toda la legislación tiene que ir impregnada y tiene que tener su orientación, su perspectiva de género reflejada en la misma, aunque hable de señales de tráfico. Tú no puedes poner una señal de tráfico que las señoras tienen que llevar falda porque estás condicionando, es que es así de burdo. Entonces, ¿y por qué no es absurdo porque ¿y por qué no perspectiva de familia? O sea, quiero decir, perspectiva de género, que es que cada cual decide su género según la edad y el momento en el que se encuentre, y el sexo no es algo que te venga dado, la sexualidad no es algo que venga dado e integrado en la persona, sino que es una decisión personal, facultativa, según tu... Bueno, pues ¿por qué no perspectiva de familia? Quiero decir, la conciliación. Las profesiones por la ética tuvimos en los últimos 90 y primeros 2000 un grupo de trabajo que se llamaba Trabajar para Vivir, que no era vivir para trabajar, que luego se reconvirtió hacia la empresa humana. Hicimos algunas comunicaciones en congresos y montamos de hecho algún congreso con políticos y empresarios, ¿no?, para el tema de políticas familiares. Y lo que acabamos descubriendo fue precisamente lo que tú has apuntado un poquito, José. El tema de lo que hay que potenciar es la libertad de los que tienen familia para elegir. No determine usted
Sí, no, es que para conciliar hace falta guarderías. Y para los que tengan abueletes, residencias. Oiga, potencie usted el que yo sea libre para elegir, el que vea mi manera de conciliar. O sea, usted me tiene que ayudar a conciliar mi vida familiar con mi vida profesional. Y ya veré yo cómo. O sea, ¿quién es usted para decirle, no, usted deje a sus niños en la guardería porque le estamos ayudando a conciliar para que usted trabaje? Y entonces, medidas de estímulo a la contratación de mujeres madres, medidas de estímulo a que las madres lactantes estudien. Oiga, y si yo decido, como en el caso de mi mujer, no sé si es el tuyo, nosotros tenemos, gracias a Dios, 7 hijos. Por ahora, me gusta decir. Caramba, pues mi mujer al tercer hijo tuvo que dejar de trabajar porque es que no había manera. Y las únicas medidas, bueno, por supuesto perdió los 100 euros por hijo a cargo para la madre de niños menores de 3 años, porque esos 100 euros no eran para las madres, eran para las madres trabajadoras. Si tú dejas de trabajar voluntariamente, se siente 200 euros menos al mes. Es que es muy... 200 más el salario, porque me creo que bueno, todavía es más. El salario y el paro se te acaba. Desde un punto de vista de ni justicia, salario, ni paro, ni... A los que tengan menos, darle. Pues tienen menos el que no trabaja que el que al que no trabaja, encima en aquel entonces teníamos 2 niños menores de 3 años. 200 euros menos. Pues es así, ¿no? Al final dices, no, en las políticas parece, no, se está ayudando a la maternidad. No, se está ayudando a la empleabilidad de la mujer. Incluso a la mujer de niños de meses. Pues oiga, pues no sé, yo soy de la opinión que lo mejor que tiene un niño es su madre, ¿eh? Y en los primeros años la madre es esencial y no es sustituible. Respeto al que diga lo contrario, pero que él pueda elegir, y yo también, oiga, y mis 100 euros, es que mi pregunta era, ¿y mis 100 euros qué? Es así de sencillo, es un poco de... Tienes tú toda la razón, al final también es un tema personal, y vosotros mismos pues sois ejemplos de personas que en esas dificultades pues estáis sacando adelante familias por decisiones personales. Habéis objetado educación para la ciudadanía como decisión personal, o sea que a pesar de que las circunstancias puedan ser adversas y trabajamos para cambiarlas, siempre está la responsabilidad personal, que eso nunca la perdemos, ¿no? Bueno, lo cierto es que el tema de la educación es, como estamos viendo, es muy grave, porque si vemos las estadísticas, ha crecido el número de embarazos de menores, la criminalidad juvenil, la homosexualidad, la alcoholemia, las algaradas callejeras, el libertinaje, por así decirlo. ¿Educamos bien a nuestros hijos o dejamos un exceso de libertad? Yo entiendo que las personas debemos crecer con nuestra libertad, pero no les estamos dejando quizás un exceso de libertad. No le podemos echar la culpa al estamento educativo de la degeneración de la juventud. Esa es una responsabilidad de los padres. De las familias. Yo, mira, con todos estos asuntos, por ejemplo, del tema de educación para la ciudadanía y este tipo de cosas, ¿no? Yo siempre he dicho, mira, yo tengo la capacidad de poder vacunar y limpiar la mente de mis hijos de la información que le dan en el colegio, porque me preocupo y estoy encima. Pero eso no soluciona el problema social. Es decir, hay padres que dicen, yo puedo luchar contra eso, y soy beligerante, sobre todo en que cuando mis hijos vienen a casa, yo les voy a quitar el polvo de encima, ¿no? Pero hay otros que no tienen esa capacidad y que están abocados, pues, o porque están trabajando, porque su situación económica es deficiente, o porque su capacidad cultural o espiritual incluso no les da para poder proteger a sus hijos. Entonces están desvalidos ante esa situación. Entonces dices, bueno, yo puedo pelear por mi cuenta, pero ¿y los demás? Ese es el gran problema, ¿no? Dice que hay un sistema que vuelve a ser y que tiene unas actitudes siniestras, el propio sistema, que lleva a que las personas estén así. Dices, ese es el gran problema que ves alrededor, ¿no? Dices, y no me abrogo méritos, sino digo, ¿y los demás? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque si yo busco un sistema que arregla mi problema, pero que no arregla el de los demás, luego soy corresponsable de la sociedad que se está generando. Ese es el gran problema, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que decir? Bueno, ande yo caliente y ríase la gente. Y no, tengo una responsabilidad ante la sociedad que me rodea. Y yo creo que aparte de que me afecte, pero tengo que ser responsable de la sociedad que tengo a mi alrededor. Y decir, no, y ese fue un planteamiento, ¿no? Personal también, decir, oye, yo creo que tenemos que incidir en aquellos que tampoco pueden, y qué bueno que haya
profesionales que luchen por decir, oye, vamos a pues, escuelas de padres, etcétera, etcétera, que hay iniciativas, ¿no? Pero que al final estar luchando contra un sistema que no tendría por qué estar ahí siendo beligerante con la realidad de las vidas de las familias. Y dices, ¿por qué no cambiamos el sistema? Ministros de educación que han sido luchadores por la libertad, que cuando se han metido en el sistema, dices, a mí el ministro Gabilondo me decepcionó personalmente, porque dices, bueno, un hombre que ha luchado en la universidad por buscar áreas de libertad, cuando ha tenido posibilidad yo sé que es más el título que la posibilidad es que luego tienen, ¿no? Porque luego hay fuerzas alrededor, pero dices, digamos las cosas como son y luchemos por conseguir eso. El ministro que está ahora tiene una patata caliente muy difícil que solucionar. Y yo sé, vuelvo al principio, hay una estructura externa tan rígida que es difícil cambiar las cosas en este país. Habría que cambiar el paradigma del sistema y poder ir a sistemas más de libertad. Simplemente por explicar igual bien lo que dije antes cuando decía la libertad del hijo, es que un padre puede hacer todo lo que está en su mano, dar lo mismo a un hijo y a otro, y que luego cada uno de ellos puede tener una vida diferente, ¿no? Acabar uno en una drogadicción y el otro pues ser alguien que está totalmente volcado en los demás, bueno, pues porque ahí hay una parte que es el misterio del ser humano, y bueno, pues me parece que también hay muchos padres que haciendo todo lo que pueden luego ven que sus hijos no han alcanzado todo aquello que a ellos les gustaría. Tampoco hay que mortificarse, siempre habrá que intentar. Cada uno tiene una personalidad diferente, pero si tú educas a tus hijos en libertad, en respeto, en criterios de valores personales, es muy difícil que esa persona caiga en lacras sociales. Es muy difícil. O si cae se levantará, sí, porque al final hay un sustrato. Es muy difícil. Y aunque cada uno tenga sus cualidades y su propio criterio, es más, yo creo que el padre los padres tienen que buscar potenciar la personalidad de cada uno de sus hijos. Es decir, aquel que monta una dictadura en su casa, pues tiene el mismo problema. Dices, ¿por qué? Porque se va a encontrar con hijos que van a saltar en rebeldía. Porque dice, es que es insoportable este sistema. Igual que es insoportable el sistema educativo que tenemos en este país. Dices, ¿qué hace? Coarta, castra, limita. Dices, no, todo lo contrario. El padre que ama a sus hijos va a valorar, potenciar y va a enseñar a sus hijos que deben de ser sobre todo respetuosos unos con otros, con sus padres, con el entorno, con los mayores, con aquel que anda en dificultad. Es decir, ser corresponsables de aquellos y sobre todo de sus propios hermanos. Yo creo que al hilo un poco de lo que tú lanzabas antes en cuanto a el tema de las nuevas generaciones, los chavales, cómo hacer con ellos, ¿no? Yo creo que aquí el reto es de los padres y que por supuesto que el Estado, las administraciones, las instituciones educativas, los centros tendrán que respetar, pero al final si nos hacemos respetar, bueno, dentro de un orden, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que tomarnos mucho más en serio el reto de la educación de nuestros hijos. Creo que ahí como padres tenemos el deber de plantearles un horizonte de promesas y de un ideal de vida. Que el problema es que actualmente la gente vive la vida que le plantean los medios de comunicación. No hay que ver tanta televisión, aunque estemos en una televisión. Hay que ver RKM y alguna más. Y poco más. Porque el bombardeo de información permanente que reciben los chavales es terrorífico. Y los medios de comunicación y los videojuegos y la prensa y las conversaciones en el colegio con los compañeros evidentemente son inevitables y benditos sea Dios que tienen compañeros, ¿no? Pero que seamos conscientes de que el bombardeo, la presión de grupo que sienten los niños a veces, los niños y los adolescentes, para vivir una vida completamente alejada de los principios que a veces los padres queremos para con ellos y el ideal de vida que proponemos, hay que estar muy encima.
hay que estar muy encima con el ejemplo. Y si hay que quitar la televisión de casa, pues se quita la televisión, que no pasa nada. Y si hay que... hay una cosa, por ejemplo, que mi mujer hace muy bien, ¿no? Estimular ciertas amistades. Y a quien invitamos los viernes a casa son aquellos hijos de las familias que queremos que sean amigos. Y al final acaban siendo amigos de las... También por afinidad personal, evidentemente, porque maman lo mismo en casa, ¿no? Pero hay que estar encima, hay que estar encima. Y efectivamente también por solidaridad tenemos que seguir luchando, porque hay mucha gente que está más inerme que nosotros, ¿no? Hay muchos padres que por posibilidades personales, económicas o intelectuales, de formación, pues, pero por solidaridad tenemos que seguir luchando. Y nosotros, con las oportunidades que hemos tenido a nuestro alcance, dar lo mejor de nosotros mismos y también ayudar a los demás a construir familias sanas, es que no es otra cosa. Bueno, Educación para la Ciudadanía desde su creación fue muy protestada, tuvo también sus apoyos, evidentemente. Generalmente este tipo de leyes, este tipo de asignaturas, los que las apoyan de una manera bastante fuerte, bastante salvaje, por así decirlo. Evidentemente, Educación para la Ciudadanía tenía su parte buena y su parte negativa, que era el adoctrinamiento y sobre todo el querer eliminar a la familia como parte fundamental del joven. Ahora, el ministro Wert ha dicho que va a quitar la asignatura, pero que la va a sustituir por otra. ¿Es necesario sustituirla? Y si es así, ¿qué contenidos debe tener una asignatura de este estilo de Educación para la Ciudadanía? Desde mi punto de vista, desde el momento del anuncio dijimos, hoy vamos a tener un día de alegría, porque después de tantas batallas, sí. Bueno, vamos a concedernos un día de alegría, pero ya sabemos que mañana vamos a tener que seguir trabajando, ¿no? Desde mi punto de vista, no es necesaria Educación para la Ciudadanía ni ninguna asignatura que la sustituya. Creo que es mucho más necesario pues potenciar otras disciplinas y que el buen contenido que pueda tener esta asignatura o aquella que la vaya a sustituir, pues siempre se ha usado pues la tutoría individual y grupal para poder transmitir estos conocimientos. O sea que yo, en el estado actual de la educación en España, apostaría por otras asignaturas y por potenciar pues esas 2 horas que se voy a dedicar a la Constitución, pues a otras asignaturas. Y es más, es que puede haber padres que con determinados aspectos de la Constitución no estén de acuerdo. Y bendito sea Dios, ¿no? O sea, la Constitución no es la palabra de Dios que todos tengamos que creer, ¿no? Sino que uno, pues oye, pues puede entender que el Estado autonómico pues no es el más adecuado, porque es muy ineficiente, o puede, bueno, aquello que considera oportuno, ¿no? Y aunque se hable de que solamente se van a enseñar los valores constitucionales que todos socialmente aceptamos, pues ya empezamos a ver cuáles son esos valores que todos aceptamos o no aceptamos. Entonces yo lo dejaría completamente este aspecto moral en manos de los padres. Sí, yo estoy de acuerdo. Al final lo que se ha propuesto es bueno, yo creo que el Partido Popular ha respondido en los primeros meses, además, a las presiones que desde la sociedad se han hecho, y no ha sido fácil, y hay mucha gente que ha sido muy heroica en su resistencia, y como tú lo has apuntado al principio, ¿no? Al final. Y ha buscado una vía pues para de alguna manera minimizar el daño de los contrarios, ¿no? Entonces, en lugar de derogación, lo que hace es sustitución por una materia que efectivamente pues tampoco es indispensable. En conocimiento del medio, antes historia, geografía y tal, pues se está dando, se daba y se puede volver a dar perfectamente un tema de Constitución, de derechos humanos, de legislación internacional, de organizaciones internacionales, que al final, pues está muy bien que los chavales lo conozcan, pero hacer de ello una materia de un año completo que le reste carga lectiva al resto de materias es absurdo, ¿no? Desde nuestro punto de vista, no es necesario sustituirla, y sobre todo ahí queda un pequeño granito que habrá que estar muy vigilantes. Y nosotros seguimos muy vigilantes. Y no solo esta educación para la ciudadanía, luego hay otras materias como ciencias del mundo contemporáneo o como las materias transversales y contenidos transversales que en base a la perspectiva de género que hablábamos antes y a la propia ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, ley del aborto comúnmente conocida, se imponen en educación unos contenidos de formación de nuevo de género sexual para el aborto, para la anticoncepción, pues también hay muchos padres que están muy vigilantes porque no está en absoluto de acuerdo con sus convicciones, y al final es lo de siempre, ¿no? Se acaba de educación para la ciudadanía, bueno, pues a seguir trabajando, nos tomamos una cervecita para celebrarlo y a seguir trabajando para defender nuestros derechos, porque no queda otra. Bueno, nos quedan solo unos minutos y evidentemente son muchos los temas que quedan por tratar, porque la educación es un tema muy importante para la formación de los jóvenes y de los ciudadanos. Pero para cerrar ya el programa, pues vamos a hacer una pregunta. ¿Qué cambiaría en el sistema educativo para hacerlo más efectivo? ¿Y cómo cree que el nuevo gobierno debe afrontar esos cambios? ¿Debe contar más con la opinión de los padres? Pues indudablemente no.
A ver, si tuviéramos que decir todo lo que hay que cambiar, haríamos muchos programas, Claro. no solamente uno. Entonces yo me voy a centrar en que hay que basarse en dos principios y que uno está relacionado con el otro. El primero es el principio de igualdad de oportunidades y el segundo es el principio de libertad. Y uno lleva al otro, es decir, ¿cómo se consigue la igualdad de oportunidades para todos los padres con independencia de su nivel de renta, de su capacidad cultural, etcétera? Pues como decía al principio del programa, dándoles el poder, mediante el cheque escolar, de elegir aquel centro que sea mejor conforme a sus propias convicciones morales, pedagógicas, etcétera, etcétera. En segundo lugar, también dando libertad a los centros educativos, como hemos señalado en varios momentos, ¿no? Que puedan establecer sus currículums, que tengan poder de autogestión, también los centros públicos. En tercer lugar, a los profesores, que también se ha señalado, ¿no? Que tengan libertad pues, pedagógica, que puedan optar por diversos sistemas, siempre de acuerdo al ideario del centro, si se trata de un centro de iniciativa social, y del derecho de los padres. Y por último, pues también el motivar a los alumnos, ¿no? Y exigirles. Y yo creo que también los informes internacionales, como el informe PISA, pues señalan pues que determinados modelos educativos, como el de Finlandia, de algunos países escandinavos o también algunos países de Asia, que están basados en el esfuerzo de los chavales, pero también en darle responsabilidad a padres, centros y profesores, son los que mejores resultados están obteniendo. Yo creo que la administración debería dar un servicio a los padres, no imponer un sistema. Entonces tendría que haber un sistema a la carta para que los padres fueran ayudados por profesionales para educar mejor a sus hijos. Claro, es una revolución, destruir el sistema como está y empezar uno nuevo. Yo sé que es muy complicado, pero lo que habría que buscar es eso, es decir, hay que dar la vuelta a la situación, es decir, son los niños los que tienen el derecho de ser educados y son los padres los responsables de hacerlo. Ayudemos a los padres a cumplir con esa responsabilidad que ellos tienen y con ese derecho que tienen los niños desde la administración para que ellos puedan hacerlo de forma adecuada. Pues es que no se puede añadir mucho más, pero al final es proteger la subsidiariedad, ¿no? Al final la subsidiariedad es un derecho, cada uno de dar y hacer aquello que está a su alcance, el de los padres, y el deber de los organismos superiores o organismos colectivos en los que se engloban las familias, por ejemplo, en este caso, para darles un servicio, pero no para impedirles su función, ¿no? Yo creo que aquí es un reto de toda la sociedad. Yo creo que tenemos que encontrar un modelo propio, ¿no? Tampoco vale compararnos con modelos extranjeros que tienen sobre todo se menciona el de Finlandia, pues el 90% y pico por ciento en Finlandia es enseñanza pública, Bueno, ¿no? Coger los principios, estatal. efectivamente no es plasmar es estatal, ¿no? Pero o sea, porque los padres lo eligen, o sea, no hay problema de que la enseñanza fuera estatal si los padres eligiesen la estatal, ¿no? Ahora, en Finlandia se puede elegir otro modelo, lo que pasa es que los padres están conformes con eso, pues bendito sea Dios. Nosotros en Profesionales por la Ética hicimos una propuesta el año pasado de política educativa en general, cuando se habló hace 2 años del tema del pacto educativo. Dijimos que no había pacto educativo posible que no pasara por ciertos principios, ¿no? Y uno de ellos era el de la libertad fundamental, esencial de los padres. Otro, el tema de una educación estructurada a nivel nacional. No valía nada esa disgregación absoluta y absurda en función de las arbitrariedades de cada podercillo político. Yo creo que conviene un esfuerzo de reflexión acerca de la educación, ¿no? Sin prejuicios ideológicos. Bueno, pues queremos agradecer mucho a Fabián Fernández Alarcón, a José Castro y a Ramón Ubillos su presencia en este debate. Nosotros volvemos la semana que viene en Hazte Oír en RKM, Solidaria Televisión, con el tema de la ley del matrimonio homosexual, un tema muy interesante. Y más adelante volveremos a hablar de educación. Muchas gracias y hasta la semana que viene.